Un saludo cordial a todos y gracias por estar nuevamente participando de esta serie de fundamentos de la fe cristiana. Hoy vamos a desarrollar el tema número 4, el Señor Jesucristo. Indudablemente, en los minutos que disponemos para esta lección no vamos a poder abordar eh, todo lo que tiene que ver con el tema central, como dijimos, de la Biblia y también central de nuestra vida como cristiano, que es el Señor Jesucristo. Vamos a abordar algunos aspectos, los principales aspectos de su persona, de su vida y de su obra, y ojalá que esto nos lleve a indagar más, investigar más sobre la vida tan extraordinaria, sobre la obra tan extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en primer lugar, vamos a hablar de su existencia eterna. La eternidad del Señor Jesucristo está sostenida en muchos pasajes de las Escrituras, la cual afirma su existencia eterna igual con las otras dos personas de la Trinidad. Dice Juan 1:2, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otro pasaje muy conocido de parte del mismo Señor Jesús, cuando en Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y también el apóstol Pablo en los Efesios capítulo 1, verso 4 nos dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Por lo tanto, la Biblia, con autoridad irresistible, afirma la eternidad de Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver su encarnación. Cristo fue al mismo tiempo y en un sentido absoluto verdadero Dios y verdadero hombre. Y en su encarnación Él retuvo cada atributo esencial de su deidad. Su total deidad y completa humanidad son esenciales para su obra en la cruz. Si él no hubiera sido hombre, no podría haber muerto, y si no hubiera sido Dios, su muerte no tendría valor salvador. Vamos a ver con respecto entonces a su encarnación, que ya fue determinada antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 3:11, ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, el cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Por lo tanto, la encarnación del Señor Jesús ya fue determinada antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, otro aspecto misterioso y sorprendente es que Jesús nació de madre virgen y concebida por el Espíritu Santo. El conocido versículo de Lucas capítulo 1. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, aunque Jesús era humano porque nació de una mujer, también era Dios o es Dios, creador del mundo. La naturaleza
de Dios y la naturaleza humana se unieron en la persona de Jesús. Y a esto es lo que se le llama encarnación. Dios tomó forma de ser humano convirtiéndose en un hombre. Por lo tanto, Jesús es un hombre. Es fácil reconocer a Jesús en el Nuevo Testamento como un verdaderamente humano. Fue concebido, como vimos, en el vientre de una madre, creció, aprendió y se desarrolló como una persona. Dice el texto de Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor se cansaba, dormía, comía, fue tentado e hizo todo lo que un ser humano hace, excepto pecar. Incluso murió. Él se identificó verdaderamente con la raza humana al convertirse en uno de nosotros. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si Jesús no hubiera sido hombre, no podría haber sufrido y muerto. Si Jesús no hubiese sido hombre, su vida justa no podría tomar el lugar de nuestra vida pecaminosa. Jesús no podría haber sido nuestro sustituto. Si Jesús no fuera hombre, no calificaría para ser nuestro sacerdote que provee salvación eterna. La humanidad de Jesús es parte esencial del Evangelio. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Por lo tanto, también Jesús es Dios. ¿Eh? El Jesús de la Biblia no es simplemente humano, es también el Dios infinito del universo. Él lo dijo, yo y el Padre uno somos. Jesús enseñó que era igual que el Padre. Cuando él dijo, antes que Abraham fuese yo soy, ya estaba afirmando que él era el gran yo soy, el del Éxodo 3:14, el Dios autoexistente del universo. Y el Señor Jesús no solo afirmó su naturaleza divina, sino que también realizó actos divinos mientras estaba en la tierra. Por ejemplo, dio vida eterna. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, hizo esta exclamación, yo soy, esta afirmación, yo soy la resurrección y la vida. ¿Mm? Eh, un acto divino de parte de él fue dar vida y vida eterna. Y no solo eso, otro acto divino que realizó el Señor Jesús fue perdonar pecados. Cuando estuvo en esa situación frente a ese paralítico que le llevaron, dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estas son cosas que solamente Dios puede hacer, dar vida eterna y perdonar pecados y también sanar. En quinto lugar, Jesús es una persona. Si bien es cierto que Jesús posee toda la naturaleza de Dios y toda la naturaleza del hombre, Él no es dos personas combinadas. Las dos naturalezas forman una persona en Él, en perfecta armonía. Jesús es el único Dios hombre y cada acción de Jesús debe ser entendida a la luz de su plena humanidad y su plena deidad. Las dos naturalezas de Jesús no pueden ser separadas una de la otra, aunque tampoco están mezcladas de tal manera que alguna de ellas pierda su característica. Jesús exhibe consistentemente sus cualidades humanas y divinas,
Y el hecho de que Jesús opera en su deidad no lo hace que sea menos humano. Y el hecho de que Jesús opere en su humanidad no lo hace menos divino. En tercer lugar, su muerte en la cruz. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Fue un día terrible y maravilloso a la vez. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según exclamó Juan el Bautista. Él murió como un sacrificio para que pudiéramos ser perdonados. En primer lugar, este sacrificio era necesario. Un sacrificio debía ser realizado para que Dios nos perdonara y a la vez permaneciera siendo justo y santo. Este es un principio que fue enseñado en el Antiguo Testamento. Dice Hebreo 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no hay perdón. Si Dios simplemente perdonara el pecado sin un fundamento, eso indicaría que no es justo y que el pecado no es un asunto muy serio. Nadie podría contemplar la muerte de Jesús en la cruz y decir que el pecado no es un asunto serio. Su sacrificio proveyó el fundamento para nuestro perdón. Por lo tanto, ese sacrificio era necesario. En segundo lugar, con respecto a su muerte en la cruz, solo Jesús podía ser un sacrificio suficiente. La justicia de Dios y la seriedad del pecado requieren un sacrificio mayor de lo que cualquier otra cosa creada podría ser. Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, refiriéndose a la manera en que antes se perdonaban los pecados. Hemos pecado en contra de un Dios infinito, lo cual nos trae una culpa infinita. Es por esta razón que solo Jesucristo podía ser el sacrificio. Él estaba calificado porque Él es Dios y porque Él es hombre. Por ser Dios, estaba libre de pecado y su sacrificio tenía valor infinito. Y por ser hombre, podía representarnos y morir en nuestro lugar. En tercer lugar, con la muerte en la cruz, el Señor Jesús reconcilió al hombre con Dios. Jesús vino para traer reconciliación entre dos partes que se hallaban separadas, Dios y el hombre. Como mediador, Jesús tenía que representar a ambas partes al mismo tiempo. Como Dios, representaba a Dios ante el ser humano. Y como hombre, representaba al ser humano ante Dios. Al representar plenamente a ambas partes, Jesús unió a Dios y al ser humano. Es como si Jesús hubiese tomado de un lado la mano de Dios y del otro lado la mano del hombre y nos hubiera reunido. Él hizo lo que cada parte tenía que hacer para lograr la reconciliación. Y en cuarto lugar, otro aspecto de su muerte en la cruz es que la muerte del Señor Jesús nos da seguridad del amor de Dios. Hay muchos versículos sobre esto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Juan 3:16, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. La máxima expresión de amor de Dios hacia nosotros fue haber entregado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. En cuarto lugar, vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. En los evangelios, el Señor Jesucristo frecuentemente predijo su muerte y resurrección, y lo cumplió. Jesús se levantó de la tumba el tercer día de haber sido crucificado. Él demostró que tenía poder sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Jesús no solo sufrió nuestra muerte, sino que
conquistó la muerte con vida. Y porque Él es victorioso, nosotros también podemos serlo. Jesús resucitó en cuerpo. Esto es un aspecto interesante también a contemplar. En una ocasión el Señor Jesús dijo a los discípulos, destruid el templo y en 3 días lo voy a levantar. Y los judíos pensaban que se refería al templo físico, al templo material que había levantado Herodes. Pero Juan explica que en realidad él se refería a su cuerpo. Y todos los evangelios registran el hecho que la tumba del Señor Jesús estaba vacía 3 días después de que él fue sepultado. Jesús había resucitado y las apariciones del Señor Jesús son numerosas. Vamos a nombrarlas rápidamente. Quizás usted allí después puede estar buscando cada una de las citas. A María Magdalena, a las mujeres, a dos en camino a Emaús, a Pedro, a los discípulos sin Tomás, luego a los discípulos con Tomás, a los discípulos en el mar de Galilea, a los 5.000, a Santiago, el hermano del Señor, a los discípulos en la montaña de Galilea, a los discípulos en el monte de los olivos, a Esteban, el primer mártir, a Pablo en el camino a Damasco, en Arabia, en el templo y en la cárcel en Cesarea, y a Juan, el apóstol Juan, con motivo de escribirse el Apocalipsis. Hay numerosas evidencias de la resurrección del Señor Jesús. De esta manera él estuvo probando que había resucitado físicamente de la muerte. Un segundo aspecto de la resurrección es que la resurrección corporal de Jesús demostró su victoria total sobre el pecado y la muerte. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La resurrección del Señor derrotó al pecado y a la muerte. En tercer lugar, la resurrección corporal de Jesús demostró que Él era quien decía ser. Y con esto probó la verdad del Evangelio. Las personas que niegan que Jesús resucitó corporalmente de la muerte, también niegan el Evangelio. 1 Corintios 15:17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y en cuarto lugar, la resurrección de Jesús nos da la seguridad de que también nosotros seremos resucitados. Jesús prometió que Él resucitaría a los muertos también. Y esto sería inconcebible si Él mismo no hubiese resucitado. Dice Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resucitaremos para tener cuerpos como el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús. Dice 1 Juan 3, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En sexto lugar, vamos a ver algunos aspectos de la ascensión del Señor Jesús, su ascensión. La resurrección es la primera exaltación de Cristo después de su muerte, y la segunda es su ascensión. Dice el pasaje tan conocido y tan hermoso de Hechos 1:9. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué estáis aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. ¿Cuál es el significado de la ascensión? Bueno, la ascensión está
mostrando que él, señalando el fin del ministerio terrenal y retorno al Padre de nuestro Señor Jesús. Ese es el significado de la ascensión. Terminó el ministerio terrenal en la tierra y el Señor Jesús retorna al Padre y a su gloria manifiesta. Y su entrada al cielo fue un gran triunfo. Su posición es de señorío universal, mientras espera su último triunfo y su segunda venida. Él se encuentra ahora a la diestra del Padre, que dice el pasaje que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. En sexto lugar, vamos a ver la obra actual del Señor Jesús. Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote, dice Hebreos 8:1-2. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. En este momento el Señor Jesús está ministrando como un sumo sacerdote y representa a la iglesia ante Dios, ministra a favor de quienes son su propiedad. En segundo lugar, Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto tiene que ver con nuestra debilidad, con nuestra inmadurez. Él conoce nuestras limitaciones, conoce nuestras debilidades, las estrategias del enemigo, pero Él intercede como nuestro pastor y obispo. Es una intercesión eficaz y sin fin. Y en tercer lugar, Cristo está abogando por nosotros ante el Padre. Dice Hebreos 9:24, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y 1 Juan 2:1, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Como hijos de Dios, a menudo somos culpables por el pecado cometido. Y esto nos separaría completamente de Dios si Jesucristo no fuese nuestro abogado, en base a la obra que él efectuó con su muerte en la cruz. Cuando el cristiano peca, pierde el gozo, la paz y el poder espiritual. Pero si hay confesión, como dice su palabra, eh, estas bendiciones se restauran por medio de la abogacía del Señor sobre nosotros. Él defiende nuestra causa a favor nuestro. Y por último, con respecto a su obra actual, Cristo habita en la iglesia, le da vida y la edifica. Esto es lo que dice Mateo 28:20. Aquí yo estoy con vosotros, con sus hijos, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Colosenses 1:27 dice que el secreto es este: Cristo vive en ustedes, Cristo en vosotros, la esperanza de vida, dice otra versión. Y Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. Y por último, el pasaje también tan tremendo del Señor Jesús: yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Él está habitando en medio nuestro, nos da vida y también la edifica. Por último, vamos a ver el séptimo punto, que se refiere a la próxima venida del Señor Jesús. Dice Hechos capítulo 1, verso 11, Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. La profecía es la historia escrita de antemano por el Señor y digna de ser creída como cualquier otra parte de la Biblia. Muchas de las profecías sobre
Cristo ya se cumplieron y otras están en espera de cumplirse. Una de ellas es que Cristo volverá a esta tierra tal como Él era cuando ascendió a la diestra de Dios. Aunque las profecías sobre los acontecimientos de los últimos tiempos se encuentran en el Viejo y en el Nuevo Testamento, la verdad de que Cristo viene por su iglesia es específicamente una revelación del Nuevo Testamento. En un próximo estudio vamos a ampliar todo sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. Solamente aquí vamos a estar recalcando dos aspectos de la venida del Señor Jesús. En primer lugar, su venida por la iglesia, lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto o el traslado de la iglesia. El Señor Jesús predijo eso, profetizó eso: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Es Juan capítulo 14, verso 2 y 3. Y también un pasaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que le dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. De esta manera, la iglesia es sacada del escenario de la tierra. El Señor viene a buscar a su iglesia, a todos sus hijos, y es sacada del escenario de la tierra. Los que murieron antes resucitarán, y los que estén vivos en ese momento juntos serán arrebatados juntos, recibirán al Señor en las nubes. Y luego de esto se producirán eventos, grandes eventos en la tierra y sobre los que quedan en ella. Es un acontecimiento que va a ocurrir en el aire, en las nubes. Y el segundo aspecto de su próxima venida es su venida ya con la iglesia. Tenemos dos pasajes muy esclarecedores de este tema. En 2 Tesalonicenses 1, verso 7 dice: Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Este es un segundo aspecto. Luego del arrebatamiento y de un periodo de tiempo, el Señor vuelve a la tierra, pero con su iglesia y con los ángeles, a inaugurar un periodo conocido como el periodo de 1000 años o el milenio. Apocalipsis 19, 11 y 16 dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. En la túnica, a la altura del mulo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Este es el otro acontecimiento de la segunda venida de Cristo, cuando Él ya venga con su iglesia y los ángeles. Va a descender en la tierra, en el monte de los olivos, de donde Él ascendió, para derrotar al anticristo, al falso profeta, a sus ejércitos, e inaugurar, como decíamos, el reino de 1000 años de Cristo con su iglesia en la tierra. Muy bien, esto es rápidamente 7 aspectos de la vida, obra y persona del Señor Jesús, y ojalá que esto nos esté sirviendo para dos cosas. Si todavía algunos de los que están
viendo esta presentación, no ha recibido a Cristo como su Salvador, que pueda hacerlo. Luego de entender lo que significa el Señor Jesús para el hombre, pueda recibir a Cristo como Salvador en su vida. Y a los que ya somos hijos del Señor, podamos amar más a nuestro Señor, buscarle más, honrarle más, glorificarle y servirle más. Está la bibliografía que estamos considerando para este estudio, en donde podemos ampliar mucho más sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y también, para finalizar, las actividades prácticas que estamos proponiendo para afianzar un poco el estudio de este tema. En primer lugar, ¿por qué era necesario que Jesucristo muriera en la cruz? ¿Por qué fue necesario su muerte, la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario? En segundo lugar, ¿cuál es la obra actual que está haciendo el Señor Jesucristo allí a la diestra del Padre? Y en tercer lugar, ¿qué es el arrebatamiento o el traslado de la iglesia? Esta gloriosa esperanza que tenemos como hijos de Dios, como su pueblo, como su iglesia. Muchas gracias por la atención y vamos a terminar también este video con una alabanza que glorifica la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga. Declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.